Hola a todos. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar. Bienvenido, Pepe. Bueno, conmigo siempre. Siempre eres bienvenido a hablar conmigo. Me alegra mucho verte, Nima. Hace un día precioso aquí. Estoy en mi jardín en el noreste de Tailandia. Se nota una ligera brisa de fondo. Es un día precioso. Y por supuesto, se acercan nubes oscuras. Esa es la historia de nuestras vidas. Solo estaba bromeando. Me encanta. Ha sido directo al portugués. Me encanta. Pepe, déjame empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos y por las nuevas informaciones de Axios. Dicen que Irán y Omán están llegando a algún tipo de acuerdo. Después, la situación se desescalaría. El resultado sería la apertura del estrecho de Hormuz. Pero sabemos que esas dos cosas no van necesariamente juntas. Una tiene que ver con Irán y Estados Unidos y la otra con Irán y Omán. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando ahora mismo entre las dos partes? Bueno, Larry y yo, creo que Larry el lunes no estuvo. Creo que estuve solo yo, porque él tenía básicamente el lunes ya estábamos adelantando esa información, que es una cuestión técnica. Hay técnicos de Irán y técnicos de Omán, y han estado debatiendo activamente la nueva modalidad. Es un acuerdo temporal, así que esto no es el memorando de entendimiento, ni es un acuerdo, es un arreglo temporal. Y todo lo que navegue por dentro, entrando en el estrecho de Hormuz, estará controlado por Irán, mediante el mecanismo que todo el mundo ya conoce. Navegar cerca de la isla de Qeshm, con la armada de los guardianes de la revolución. Hay que pagar las tasas de gestión administrativa, de seguridad humanitaria, o como quieran facturarlas. Y entonces el PGSA da luz verde a todo el asunto. Todo lo que salga del Golfo Pérsico y vaya hacia el Golfo de Omán, el Mar Arábigo, y después hacia Asia, utilizaría aguas territoriales omaníes. Esto estaría, digamos, bajo supervisión omaní. Pero la luz verde definitiva, la supervisión final, sería una vez más iraní. Así que en esencia, Irán controlará el 100% del canal de entrada y digamos entre el 50 y el 70% del canal de salida. Y esto está prácticamente hecho. La mejor información que tenemos hoy miércoles es que están a punto de cerrar el acuerdo. No tiene nada que ver con lo que dice la prensa generalista estadounidense, que Trump va a anunciar un acuerdo que abrirá el estrecho de Hormuz. No. Y algo muy importante para nuestra audiencia. Ningún estadounidense formó parte de esta discusión técnica entre Irán y Omán. Así que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Puede que haya un anuncio antes de que termine esta semana. Es bastante posible. Incluso podría ser el viernes. El viernes es una fecha muy interesante, Nima, porque esto es algo que Larry y yo adelantamos también el lunes en nuestro canal, Transition Protocol. Y Shakhdar invitó a Arakchi a visitar Islamabad de nuevo. ¿Y adivina qué? Está prácticamente confirmado que será el viernes, así que probablemente Arakchi estará en Islamabad el viernes. Habrá discusiones muy serias sobre toda la mediación, sobre el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, nuestro gran amigo, el gato que aún no está tan muerto, el memorando de entendimiento. Era un gato muerto, un gato resucitado, un gato que se negaba a morir. De momento, es el gato que se niega a morir. Así que, obviamente, hablarán de ello. De acuerdo, ¿cuáles son los próximos pasos? El viernes, en Islamabad, con todo el mundo de Pakistán. Estarán todos, el primer ministro, Asim Munir, quien quieras nombrar. Así que hay movimiento diplomático, conversaciones técnicas, movimiento, y todo eso después de que se presentara como las puertas del infierno, ¿verdad? La operación estadounidense para empezar a bombardear Irán de nuevo fue cancelada durante el fin de semana por el presidente de Estados Unidos porque, bueno,
alguien con un coeficiente intelectual por encima de la temperatura ambiente. Generales, su círculo íntimo, no hay muchos. Pero por fin, alguien consiguió hacerle comprender la gravedad de la situación en ese momento, cuando ninguno de los aliados vasallos apoyaría la reanudación de la guerra. De hecho, le estaban presionando mucho para que no hiciera ninguna tontería. No solo MBS llamando directamente a Trump por teléfono, sino también la presión de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos entre bastidores. Los generales diciéndole, mira, no nos queda nada. No tenemos Patriots, no tenemos THAAD, tenemos menos que cero. Y el elemento más importante, las bases allí están prácticamente destruidas. The bases there are practically destroyed. All across the Persian Gulf, Erbil Por todo el Golfo Pérsico, Erbil, en el Kurdistán iraquí, y esas dos bases en Jordania, machacadas por Irán día tras día durante aproximadamente 2 semanas. Así que eso es todo. ¿Hay una salida? Bueno, la salida siempre está ahí. Es el gato muerto. Así que Trump tiene que entender por fin que si no vuelve al memorando de entendimiento, Irán puede seguir aplazando una resolución hasta el fin de los tiempos. No tienen prisa. Juegan con el reloj. Y saben que Trump y la administración Trump están luchando contra el reloj. Así que no ha cambiado mucho Nima estos últimos días, salvo que al menos tenemos los canales diplomáticos. Han vuelto a negociar. Han vuelto a la mesa. They are back in the negotiation. They are back on the table. Creo que lo que está pasando, Pepe, con la combinación de Yemen e Irán, incluso si asumimos que van a lograr algo, ¿crees que tienen algún calendario en mente para la apertura del estrecho de Hormuz? Centrémonos en eso. Me refiero a Estados Unidos, no a Irán, porque todo depende de cómo vaya a reaccionar Estados Unidos. Ya sabes, van a tenerse a las condiciones de ese memorando de entendimiento, como se mencionó antes, o van a volver a intentar impulsar ese proyecto libertad que llevaban haciendo todo este tiempo. Por supuesto, intentarán infiltrarse, interferir, acosar, cambiar las condiciones, lo que sea. Es lo que hacen, Nima. No respetan ningún tipo de acuerdo, escrito, oral, diplomático, lo que sea. Y por supuesto, en un marco conceptual más amplio, si están de acuerdo con lo que Irán y Omán están discutiendo, y esto se convierte en un acuerdo mutuo entre Teherán y Mascate, desde el punto de vista de los designios hegemónicos de Estados Unidos, esto es un gran desastre, una anexión, y se interpretará como una gran humillación, no solo en Asia Occidental, sino en todo el mundo, en todo el sur global, en el mundo árabe, en el mundo islámico, entre los BRICS, en todas partes. Among BRICS, everywhere. Because this means that the so-called Porque esto significa que la llamada superpotencia hegemónica unilateral no puede controlar un punto de estrangulamiento petrolero, que era el motivo original de la guerra. La guerra, como usted sabe muy bien, nunca tuvo que ver con el dossier nuclear iraní. Esta es una guerra por el petróleo. Es una guerra por un punto de estrangulamiento petrolero. Es una guerra por controlar un punto de estrangulamiento petrolero donde los pagos se hacían en monedas distintas del dólar estadounidense, especialmente en yuanes. Y antes de eso, era aún más absurdo. Había navegación libre, esencialmente por el estrecho de Hormuz. Ahora hay navegación libre, pero sometida a la ley iraní y al control iraní. No era esa la situación el 28 de febrero. It was not the situation on February 28th. So the humiliation is absolutely monumental. Así que la humillación es absolutamente monumental, lo quieran presentar como lo quieran presentar. Por supuesto, desde la administración Trump saldrán torrentes de propaganda, pero no pueden vender esto como una victoria, no pueden venderlo como un acuerdo. Es absolutamente imposible. Así que, si eso ocurre en los próximos días, ya es una primera bomba. Y obviamente intentarán romper los términos y romper este acuerdo entre Omán e Irán, por supuesto. Es lo único que hacen. Pero ¿qué tienen ahora mismo como medio de presión? Nada. No tienen armas, no pueden invadir. Todos los buques y los aliados están en su contra.
Está el famoso plazo de la Reserva Estratégica de Petróleo, que vence dentro de algo más de una semana. Strategic Petroleum Reserve deadline, which is a little over a week from now. It's mid-August. Today, it's 10 days. Estamos a mediados de agosto. Hoy estamos básicamente a 10 días. Está literalmente a la vuelta de la esquina. Así que no hay nada que pueda hacer para modificar estos imperativos. Y son imperativos sobre el terreno, en el mercado del petróleo, en el mercado de bonos, donde quieras. Así que apenas podemos imaginar el grado de ira. No es solo frustración. Se trata de un narcisista extremo, aún más enfadado de lo habitual, porque puede ver la derrota estratégica, justo delante de él. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar el escenario. Así que seguirá siendo muy, muy peligroso, Nima. Y lo sabemos. Esto significa que cualquier estúpida decisión impulsiva, tomada en los próximos días o semanas, seguirá siendo posible. Por desgracia. Will continue to be possible, unfortunately. Pepe, en el caso de Yemen, no sé si el único gobierno que, en mi opinión, puede tener cierto entendimiento de lo que está haciendo Arabia Saudí sería el gobierno de Pakistán. Les preguntarían, tenemos un acuerdo militar con vosotros, pero ¿qué demonios estáis haciendo? Yes. What the hell are you doing? Exactly. That's ¿Qué exactly demonios the point. estáis haciendo? And we Exactamente. got a confirmation Ese es precisamente el punto, Nima. Y recibimos una confirmación de los mediadores pakistaníes. Llamémoslo la mesa hecha añicos del memorando de entendimiento, porque esa mesa no existe. Ahora mismo no existe. Puede que la mesa vuelva dentro de unos días, pero de momento no hay mesa. Pero los que estaban haciendo el trabajo duro, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, en el canal de mediación, nos dijeron que Pakistán les comunicó formalmente a los saudíes. Podemos interpretarlo como el ministro de Exteriores Dar, diciéndoselo al príncipe Faisal, el ministro de Exteriores saudí, o incluso como Asim Munir, llamando al propio MBS. Al fin y al cabo, tienen su propio canal directo. Y diciéndole, retroceded. No vamos a meternos en la estupidez que estáis haciendo contra Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes. Tenemos un pacto de defensa mutua. Lo que está default no es defensa. of mutual defense. What you're doing is not defense. So apparently, Nima, for the moment, the Así que, al parecer, Nima, de momento los saudíes no están haciendo nada. Pero ya sabes, puede pasar cualquier cosa. Y obviamente Ansar Allah tiene los dedos en el gatillo y sobre sus excelentes misiles balísticos. Así que Riyadh hará bien en pensárselo 1, 2, 3, 10 veces antes de hacer alguna estupidez. Al parecer, una vez más, están apoyando todas estas negociaciones técnicas y la posibilidad de reanudar más adelante el memorando de entendimiento. Eso significa que apoyan lo que están haciendo los pakistaníes, los omaníes y los cataríes. Pero esto es pura formalidad. Ninguno de nosotros, y de hecho nadie, puede confiar en la Casa de Saud. Punto. Y nadie puede confiar en MBS. Punto. Así que todo esto sigue en el aire. Pero creo que al parecer aprendieron la lección de la respuesta yemení a aquel ataque contra la pista del aeropuerto de Sanaa. El mensaje desde Yemen fue muy gráfico, por decirlo suavemente. very graphic, to say the least. Me parece que Irán va a atacarlos, ¿sabes? Porque ayer fue el último día del Arbaín. Last day of Arbaeen. Exactly. El último día de Arbaín, exactamente. Y los iraquíes, de hecho, el mensaje de los iraquíes, de las fuerzas de movilización popular de distintos grupos, Kataib Hezbollah, fue, miren, durante Arbaín no hacemos nada. Después de Arbaín es otra historia, porque nos atacaron, nos bombardearon, mataron a algunos de los nuestros en Arabia Saudí. Así que habrá una respuesta. Quizá no ahora, quizá más adelante, asimétrica, pero habrá una respuesta. Now, maybe later, asymmetric, but there will be a response. Yeah. Las hubo ayer. No. No. Solo añadiré que esto fue un ataque conjunto estadounidense-saudí contra Irak. No fueron solo los saudíes, fueron estadounidenses y saudíes. Lo extraño, Pepe, es que Arabia Saudí contactó con Irán. Les dijeron a los iraníes que no había sido Arabia Saudí, que había sido Estados Unidos atacando Irak.
acaban de atacar un almacén en Irak. No atacaron ninguno de estos objetivos, ni mataron a nadie. Y fueron cazas estadounidenses los que fueron allí y alcanzaron los objetivos. ¿Es esto, ya sabes, cómo entiendes el país? How do you understand the country? Who- How it can could you do be- it? It could be cowardice or this may Podría ser have a cobardía, degree of o puede que haya algo de verdad en ello. Los iraquíes saben truth. exactamente qué les atacó. Examinarán las municiones, ya sabe, analizarán lo que ocurrió en su espacio aéreo, etc. Así que lo sabrán. Por supuesto, a estas alturas ya saben quién les atacó, si fueron solo los estadounidenses o si fue un ataque conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero los saudíes temen las consecuencias, igual que con Yemen. Se imagina que abrieran dos frentes al mismo tiempo. Hay que ser más que estúpido para hacer eso. Pero si fueron ellos, esto es esencialmente lo que hicieron. Abrieron un frente con Yemen y otro con Irak. With Yemen and a front with Iraq. And they have absolutely no chance of defending themselves against both. Y no tienen absolutamente ninguna posibilidad de defenderse de ambos. Y ese es el problema añadido, Nima, porque la Casa de Saud es tan opaca que nadie conoce su proceso de toma de decisiones, cómo funciona. Sobre todo porque no hay ningún proceso de decisión. Depende de MBS. Hay un solo tipo que lo decide todo. Así que no conocemos sus motivaciones. No sabemos cómo lo hacen, no sabemos quién le asesora, lo que quieras. Todo el asunto es muy complicado. Así que estos últimos movimientos parecen indicar que han reconsiderado lo que hicieron. Están muertos de miedo. Al parecer, la llamada telefónica de MBS a Trump fue algo muy duro. Trump apparently was something very hardcore. There's no way, once again, to have any. No hay forma, una vez más, de tener ninguna confirmación. Y esa gente que se hace pasar por periodistas en Estados Unidos es un chiste. No tienen ni puta idea. Se inventan cosas. Así que no saben exactamente qué le dijo MBS a Trump. Una posibilidad es que MBS dijera, mira, si haces esto, habrá repercusiones en términos de sortear el petrodólar, en términos de deshacernos de nuestros bonos del Tesoro estadounidense. Podría ser cualquier cosa, o una lista de cosas que podrían hacer, en este caso, para defenderse. Pero no tienen mucho margen de maniobra. Todo su dinero está ligado a Londres y Nueva York, literalmente. No tienen dinero en Arabia Saudí, menos que cero. Así que es complicado. So it's complicated. It's hard to imagine how naive and how. Es difícil imaginar hasta qué punto eran ingenuos y estaban poco preparados como para empezar a pensar que podían... si nos cubrimos sin parar y tenemos un pacto de defensa con Pakistán, Pakistán nos va a salvar el culo si hacemos alguna estupidez. No funciona así. No funciona así. Esto demuestra que no tienen, a diferencia de Irán, en realidad no son capaces de pensar estratégicamente. No cuentan con un grupo de personas bien formadas en las formas árabes, las formas islámicas, las formas occidentales, etc., que pueda elaborar una estrategia muy bien organizada y coordinada como la que tienen en Irán. En Riad no funciona así. Para su perjuicio, ¿verdad, Nima? Están pagando el precio de sus desatinos. Right, Nima? They are paying the price for their follies. Si yo fuera, si me pusiera en la piel de todos estos gobiernos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluso de Irán, diría simplemente observando lo que está ocurriendo hoy, que todo favorece a Israel, Pepe. Todo está pasando. Estados Unidos e Irán están luchando entre sí, se están matando. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo están recibiendo el impacto de misiles iraníes. Irán está recibiendo el impacto de misiles estadounidenses. Y ahora mismo, lo que está haciendo Arabia Saudí forma totalmente parte de la agenda israelí para la región. Ampliar la guerra, abrir nuevos tipos de frentes entre los gobiernos de la región. Esto es, por eso, cuando pienso en el gobierno de Arabia Saudí, en la gente, en los príncipes herederos de Arabia Saudí, pienso, ¿cómo puede alguien imaginarse? ¿Puede alguien que vive en una casa de cristal imaginar? Sí, una casa de cristal y una casa de naipes. Sí, es una casa de cristal, y están tirando piedras a los yemeníes, que son maestros en pelear con piedras, por ejemplo.
Absolutely, absolutely. Well, and we're not even talking Desde about luego, the UAE. desde luego. Have you Bueno, y ni noticed siquiera how estamos hablando de los the Emiratos Árabes Unidos. side of everything ¿Os habéis dado cuenta de que ahora los Emiratos están al margen de todo? De momento mantienen un perfil bajo y neutral. Muy, muy importante. Una vez más, nuestros amigos pakistaníes no paraban de decirnos, se lo dijeron a Larry y a mí, creo que hace un mes y medio, que es mucho tiempo. Esperad, para finales de año, los Emiratos volverán a la mesa, o se sentarán a la mesa. Puede que esto ya haya empezado. Puede que tengan muchos asesores muy inteligentes en Abu Dhabi y Dubái. Eso seguro. Les pagan fortunas. Así que quizá algunos de esos asesores les digan, miren, no pueden ir contra la corriente. Y la corriente es Irán. Irán controla la corriente. No pueden ir contra ella, o sufrirán mucho. Y saben lo que hicieron durante la guerra. Así que habrá represalias. and they know what you did during the war, so there will be payback. So we suggest that you try to start thinking of an accommodation. Así que sugerimos que intenten empezar a pensar en un entendimiento. Quizá ya estemos entrando en esa fase. Y empecé a pensar en lo que dijeron los pakistaníes, ya sabe, hace unas semanas. Dije, bueno, ellos ya habían visto que sería inevitable, porque están tratando con todo el mundo. Están tratando con los cataríes, con los omaníes, con los estadounidenses, con los iraníes, con los turcos. Así que tienen una visión general bastante buena de cómo se mueve el tablero de ajedrez. Y evidentemente, en términos de supervivencia para los Emiratos Árabes Unidos, es esencial. Necesitan ese entendimiento con Irán, al menos no ser abiertamente antagonistas. Necesitan un entendimiento. De lo contrario, se convertirán en un objetivo legítimo. Y esto es algo que esos asesores pueden haberle dicho por fin a MBZ. Tenga cuidado. Puede convertirse en un objetivo legítimo así, de la noche a la mañana. Be careful. You can become a legitimate target just like that. So I think this all gives an idea to Así que creo que todo esto nos da una idea, a todos nosotros, a todos ustedes, nuestra audiencia, de hasta qué punto los pequeños detalles pueden mover por completo el tablero de ajedrez. Ya saben, una sola llamada telefónica. Y estos últimos días han sido una locura. La avalancha de llamadas desde el sábado. Recuerden que todo el mundo esperaba un ataque contra Irán el sábado por la noche. Así que las llamadas empezaron el sábado. Fue sábado, domingo, lunes, martes, sin parar, todos llamando a todos. Están intentando encontrar algún tipo de acuerdo. Van surgiendo pequeñas pistas aquí y allá, como la discusión técnica entre Irán y Omán. Pero entre bastidores, todos los actores del Consejo de Cooperación del Golfo, más Egipto, más Jordania, más Turquía también, están hablando entre sí. Y es bueno tener este canal abierto. Es un canal privilegiado. channel. This is a privileged channel. Munir and MBS. Munir y MBS. Este es un canal muy privilegiado. Es estupendo que a veces nos lleguen algunas filtraciones al respecto, pero obviamente no pueden decirnos de qué están hablando realmente, porque al fin y al cabo tienen un pacto de defensa mutua. Pero la importancia de Munir en este momento, independientemente de lo que piensen de Munir, quiero dejar esto muy, muy claro para ustedes, para nuestra audiencia, para quienes simpatizan con Irán. El hecho de que Larry y yo tengamos este tipo de información no significa que respaldemos al gobierno pakistaní. Esto tiene que quedar muy, muy claro. A Larry y a mí nos interesaba la calidad de la información de inteligencia. Así que si tenemos acceso a algo como, mira, Munir llamó a MBS y le dijo tal y tal, por supuesto, eso es una mina de oro. Nadie tiene este tipo de información. Ese es nuestro interés. So this is our interest. And so far, the mediators, Y hasta ahora, los mediadores pakistaníes que nos transmiten información han sido muy fiables. Hay 2 o 3 cosas, claro, que no terminan de cuadrar. Entonces, volvemos a preguntar hasta obtener una confirmación y luego intentamos conseguir otra confirmación desde Teherán, etc. Pero la inteligencia en bruto que nos transmiten es, la mayoría de las veces, totalmente sólida. Así que es importante saber que estos canales diplomáticos y estas llamadas telefónicas están, ya sabes, trabajando a destajo. Y tienen que hacerlo, ¿verdad, Nima? Porque al fin y al cabo hay que presentarle algo sólido, tangible e irrefutable a ese auténtico lunático que se hace pasar por presidente de Estados Unidos.
y todo el mundo lo sabe. Y si no le gusta, por su ego o por lo que sea, volverá a tirar el tablero de ajedrez por los aires, ¿verdad? Smashing the chessboard all over again. Right? Pepe, what is the communication between Pepe, ¿cómo es la comunicación entre Pakistán y Estados Unidos? ¿Cuáles son, a su juicio, los objetivos inmediatos y los objetivos a largo plazo? Me parece que se informó de que en este momento Estados Unidos está presionando para que haya negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. ¿Es así? Was that the case? Yes, and that's the problem because the mediators are trying to explain to Sí, y ese es el problema, porque los mediadores están intentando explicar a los estadounidenses, miren, Irán, esta es la lista de prioridades de Irán, y no ha cambiado nunca. Desde hace semanas, de hecho durante los 2 últimos meses, todo está ahí, en la secuencia. Así que es una tarea terrible para los mediadores pakistaníes, porque tienen que llamar a la Casa Blanca o a gente del entorno de Trump y decirles, miren, una vez más, quieren volver a algún tipo de negociación, así que tienen que volver al memorando de entendimiento que rompieron ustedes, los estadounidenses. Los iraníes nos dijeron, miren, podríamos volver al memorando de entendimiento si los estadounidenses empiezan a cumplir los compromisos que asumieron antes y después de firmarlo. Así que es un círculo vicioso. Y la postura iraní, todo el mundo la conoce. Y todo el mundo conoce la lista de prioridades. Fin de todas las guerras. Hormuz. Seguir el rastro del dinero. Pang. How gross. follow the money, pay us what you owe us, and then at the last stage we talk about the nuclear. Y luego, en la última fase, hablamos del dossier nuclear. Y los estadounidenses quieren empezar por el dossier nuclear. Todavía no han entendido que eso está absolutamente fuera de toda cuestión. Los iraníes nunca dirán, de acuerdo, esperamos, vamos a esperar hasta que por fin entendáis lo que estamos diciendo. Siempre se vuelve al mismo punto, una y otra vez. Así que la posición iraní sigue siendo la misma. Explican su posición una vez más, una y otra vez, a los pakistaníes. Los pakistaníes vuelven a explicar la posición iraní a los estadounidenses, y los estadounidenses siguen poniéndolo todo patas arriba. Este es el proceso de negociación en la sombra. Esto es lo que está ocurriendo, hasta que alguien de la administración Trump diga, vale, paremos la guerra, démosles al menos algo de dinero. Y entonces empezamos a hablar. De momento, aún no estamos ahí. Muy, muy lejos de eso. ¿Quién es el negociador por parte de la administración Trump? ¿Es J.D. Vance? ¿Es otra persona? Es una pregunta muy buena, Nima, porque ya no son Tweedledum y Tweedledee, obviamente que no. Y la última delegación estadounidense que fue a Islamabad y Rawalpindi la semana pasada, esto nos lo contó uno de los mediadores. Solo teníamos una fuente que nos lo dijera, pero ese hombre estuvo en la negociación, así que estaba allí. Vio a los estadounidenses y dijo, estas no son las caras de siempre. Así que entendió inmediatamente que esto venía de la oficina de J.D. Vance. Por tanto, es razonable suponer, una vez más no hay confirmación, que los estadounidenses que están volviendo poco a poco a la mesa de negociación son gente de J.D. Vance. Y hay una razón adicional, Nima. Como sabes muy bien, los iraníes tienen menos que cero confianza en Witkoff y Kushner. Y ya dijeron, no vamos a volver a hablar con estos payasos. Todo el mundo lo sabe. Witkoff le dijo a Smotrich que no va a permitir que estos... Él llama nazis a los gazatíes. Llamó nazis a los gazatíes. Tiene razón. Obviamente, no se puede negociar con alguien así. Es evidente, ya sabe. Es increíble. En mi opinión, es más radical que Benjamin Netanyahu. Simplemente está haciendo. Absolutamente, sí. Llamar nazis a los civiles de Gaza. ¿Cómo puedes imaginar que alguien llegue tan lejos? La cuestión es, Pepe, que uno de los puntos importantes es que la última reunión entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump no fue tan bien. Oh no, it was horrible. It went downhill.
literally, yes. Oh, no, fue horrible. He didn't Fue get cuesta anything. abajo, literalmente. Sí, tienes razón. No consiguió nada. Bueno, es bueno para la humanidad si quieres tener una visión más amplia de lo que ocurrió. Pero eso no significa que vaya a cesar la presión sobre Trump, ni mucho menos. Seguirán presionándolo, por supuesto, con todo lo que tienen. El material comprometedor que sin duda tienen, lo que sea, los donantes sionistas, lo que sea, todo. Pero la cuestión clave ahora sigue siendo que la ventana para que Trump haga algo prácticamente, diría yo, ha desaparecido en un 99%. Aún le quedan unos días antes de la línea roja del agotamiento de la Reserva Estratégica de Petróleo a mediados de agosto. Pero ¿qué va a hacer en estos pocos días? No hay nada que pueda hacer en estos pocos días. But what is going to do in these few days? There's nothing he can do in these few days. So he can brag, he can vociferate, he can go roar. Así que puede presumir, puede vociferar, puede ir diciendo rugido, 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 rugido. Los iraníes no están impresionados. Para nuestra audiencia, si os interesa, he publicado en mi canal de Telegram el enlace a un artículo muy bueno de The New Yorker sobre Roy Cohn. Roy Cohn fue el mafioso judío que le enseñó todo lo que Donald Trump sabe. Así que es importante que todos leáis esto. Es un artículo muy bueno. De hecho, es un extracto de un libro. Creo que ese libro ya se ha publicado en Estados Unidos. Explica en detalle cómo piensa Trump y cómo toma decisiones. Y no lo hizo por sí solo, porque es un pésimo estudiante de todo. Pero fue un alumno muy aplicado del propio Roy Cohn, que le enseñó todos los trucos. Roy Cohn himself, who taught him all the tricks. Like never concede defeat. O sea, no admitir nunca la derrota, presumir siempre, hablar siempre muy alto, llevarlo todo a los medios, ser un maestro de la manipulación mediática y no admitir nunca la derrota. Nunca admitir la derrota ni reconocer que te equivocas. Así es como piensa Donald Trump. Y obviamente, los iraníes eran excelentes analistas. Se saben esto de memoria y saben cómo manejarlo. Y eso es lo que han estado haciendo. Han estado jugando con sus emociones y volviéndolo literalmente loco. Y él no puede hacer nada al respecto, Nima. Es una técnica muy sofisticada, porque en esencia es un juego psicológico. Y los iraníes tienen una enorme experiencia en ello. Diplomática, política, filosófica. Están plenamente preparados para reducirlo a un montón de átomos luchando entre sí, que es lo que él es ahora. Atoms fighting each other, which is what he is now. Solo estoy mencionando al hombre del que acabas de hablar. Sí, aquí está la imagen de él junto a Donald Trump. You bet, yes. Yeah. Claro que sí. Sí. Así que le enseñó a Trump todo lo que Trump sabe, Nima. Trump no sabía nada cuando estaba en la universidad. No aprendió nada de la gente muy inteligente que se movía en Nueva York. Encontró a este tipo, y este tipo se convirtió en su mentor, y él pasó a ser su protegido. Lo aprendió todo de este tipo de mafia, una mafia muy peligrosa. Así que de hecho, es muy fácil meterse en la mente de Trump. So it's very easy to get inside Trump's mind, in fact. Pepe, Donald Trump went after Pepe, Donald Trump ha ido a por Exxon y Chevron en Estados Unidos. Esta gente está ganando mucho dinero. No están contribuyendo a la situación actual con el precio de la gasolina en Estados Unidos. Quiere que hagan algo ante la subida del precio de la gasolina en Estados Unidos. Pero, básicamente, no están haciendo nada, dijo. Están ganando mucho dinero por lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, por lo que está ocurriendo con la escasez. Estoy contento porque formo parte de vosotros, pero hoy tenéis que hacer algo al respecto. Cuando va por estas personas que le apoyaron, que lo hicieron todo por él, y ahora se vuelve contra ellas por la situación desesperada en la que está, y necesita que todo el mundo venga a ayudarle, eso nos demuestra que realmente está en una situación muy difícil. ¿Significa eso que va a encontrar una solución a esto? Does that mean that he's gonna find a solution for that? Or No. Es why. No, you won't find a solution. No encontrará una solución. La respuesta más breve a su observación, muy acertada, es la forma de pensar de Donald Trump.
culpar siempre a otro. Eso es exactamente lo que está haciendo. Culpar a Chevron, a ExxonMobil, siempre culpa a otro. Él provocó toda esta situación. Todo lo que le está ocurriendo a la economía estadounidense, a sus colegas estafadores, a la economía mundial, fue decisión suya. Y nunca puede asumir su decisión porque es un cobarde. Y eso lo aprendió de Roy Cohn. Culpar siempre a otro. No admitir ni un error ni una derrota. En este caso, es aún peor. A mistake or defeat. In this case, it's even worse. It's a mistake that led to a strategic defeat. Es un error que ha llevado a una derrota estratégica. Es aún más grave. No es una operación inmobiliaria que sale mal en Manhattan. Esto afecta a la economía estadounidense y a la economía mundial. Es extremadamente grave y es consecuencia de su error y de su decisión. Así que tiene que buscar chivos expiatorios. ¿Recuerdas? ¿Hace qué? ¿2 meses? ¿3 meses? Sí, creo que al final de la guerra de los 40 días ya estaba intentando encontrar chivos expiatorios. Y uno de ellos entonces era Vance. Seguro que lo recuerdas. Intentaba culpar a Vance de todo lo que había salido mal. He said Lo dijo, de verdad que lo dijo. Sí, exacto, exacto. ¿Qué? Eso es todo. Una vez que sabes cómo piensa, todo cobra sentido. La manipulación de Wall Street y de los mercados del petróleo, el momento en que lanza sus vociferaciones en Truth Social, todo es muy predecible y la gente ya sabe cómo piensa y cómo toma estas decisiones. Así que en realidad, lo mires por donde lo mires, para él es un callejón sin salida. Pero, como sigue siendo el presidente de Estados Unidos, tiene poderes ilimitados y es como un volcán. Aún puede ocurrir cualquier cosa, incluso más horrible que lo que ya ha pasado. Ese es el problema, ¿sabe? No esperen que tenga una conversión en el camino de Damasco y diga, sí, de acuerdo, firmé el memorando de entendimiento. De acuerdo, respetemos el memorando de entendimiento. Ahí está el acuerdo. El memorando de entendimiento ya es el acuerdo. Así que sigamos adelante. No. No va a pasar. Olvídenlo. Él ve el memorando de entendimiento como una derrota. Es el tiempo de coaliciones y entonces, por ensalo, una victoria. So he has to change the terms and then he can sell it as victory. It's not going to happen. No va a ocurrir. Así que esto puede seguir así, Nima. Semanas, meses, puede llegar hasta las elecciones de mitad de mandato. Y entonces recibe, ya sabes, dos reveses contundentes en esas elecciones. Se convierte en un presidente sin capacidad de influencia. Y aún así puede ser peligroso. No significa que vaya a quedar completamente incapacitado. No, puede volverse aún más peligroso. Vale, no tengo nada que perder. Vale, voy a por todas. Así que es algo muy... Por mucho que intentemos darle, ya sabes, digamos un enfoque más ligero, todo esto es muy serio y muy peligroso. No va a haber un impeachment pronto. Los republicanos no van a deshacerse de él. Si pierde las elecciones de mitad de mandato y los demócratas inician un procedimiento, va a tardar mucho tiempo. Así que esta historia de terror puede seguir en 2027 y hasta 2028. Es terrible. 2027. All the way to 2028. It's terrible. the question Right up at Cecilia, la van a sobrevivir es puesto con su operación loco. gonna survive. Oh, that's a very good question. We don't know, Nima. Esa es una muy buena pregunta. No lo sabemos, Nima. Depende de cómo decidan sobrevivir. Así que esta posibilidad, por supuesto, de momento, es la de un nuevo paraguas de seguridad coordinado por Pakistán y que abarque a la mayor parte del Consejo de Cooperación del Golfo. Está sobre la mesa. Es bastante posible. Pero ¿cómo reaccionarán los estadounidenses ante eso? Por ejemplo, Pakistán puede explicárselo a Irán. Las relaciones son muy estrechas, e Irán puede decir, de acuerdo, mientras los mantengáis bajo vuestra vigilancia y no hagan ninguna tontería, nos parece bien. Pero, ¿cómo explicárselo a los estadounidenses? Después de este acuerdo entre Omán e Irán sobre el estrecho de Hormuz, esto sería una segunda humillación. Ya no dirigís el Consejo de Cooperación del Golfo. Va a ser un paraguas de seguridad pakistaní. ¡Wow!
Wow. Entonces tienes una lista de humillaciones para el imperio prácticamente cada semana, según se vaya desarrollando todo, lo cual es un escenario muy plausible de cara al futuro. Un castillo de naipes, completamente. Cae la primera y caen las demás, todo el conjunto. Completely. The first one falls, the other ones, woo, the whole thing. Pepe, do you feel that we had a Pepe, Ukrainian ¿crees que hemos attack tenido un on ataque ucraniano contra un barco turco que iba de Turquía a Rusia y también un ataque contra un barco iraní? Y de algún modo, esto está relacionado con dos de los países más importantes de Asia Occidental, Irán y Turquía. Sabemos que los ucranianos están presentes de alguna manera en Irak. Se ha informado de que están haciendo algo allí. ¿Ves la posibilidad de que Ucrania se convierta en una especie de nueva Al-Qaeda en Asia Occidental? New sort of Al Qaeda in West Asia. Using Well, these people. they are already. Bueno, ya son Al-Qaeda, ¿no? Ucrania es el ISIS. Ucrania se está comportando como el ISIS. Y estos ataques contra civiles en la Federación Rusa están atacando autobuses en la Federación Rusa. Esto es ISIS, ISIS total. Así que esto significa que hay una mano israelí detrás. Y la mano israelí está obligando a Ucrania a ampliar la guerra. Las guerras son la misma, lo cual es absolutamente demencial, porque ahora tenemos a estos guerreros de sillón en Estados Unidos descubriendo que las guerras se están fusionando. No, idiotas. Las guerras siempre fueron la misma. Son dos ramas de la misma guerra. A los israelíes les encantaría que esto se convirtiera en una sola guerra, y por supuesto utilizar tácticas terroristas ucranianas contra Rusia e Irán al mismo tiempo. Terrorist tactics against Russia and Iran at the same time. There is an element which is not very clear because the Ukrainians. Hay un elemento que no está muy claro, porque los ucranianos pidieron formalmente disculpas a Irán, diciendo que aquello fue un error, ese dron sobre un buque iraní que navegaba por el mar Caspio. Veamos si fue un error. De acuerdo, quizá esta vez fue un error, la próxima vez quizá no sea un error, pero meter el Caspio en medio de la guerra. El Caspio, compartido por Irán al sur y Rusia al norte. El Transcaspiano, que es un corredor de conectividad, el corredor internacional de transporte norte-sur. Rusia e Irán, una vez más. Esto es ultra peligroso. Y el Caspio, hasta ahora, era bastante pacífico. Así que, si este es el siguiente paso ucraniano, Rusia e Irán juntos llegarán hasta el final para aplastar a Ucrania. Will go all the way to smash Ukraine completely. Well, Russia is already on the way. Ucrania por completo. Bueno, Rusia ya está en ello, ¿verdad? Su nueva estrategia, uno de los ejes de esa nueva estrategia, es muy simple y brillante. Consiste en negar los puertos, negar la talasocracia, negar el Mar Negro a Ucrania. Ucrania ya no puede hacer nada en el Mar Negro. Punto. Es muy sencillo. No hace falta ocupar Odessa ni ningún otro puerto. Ya sabes, negar la navegación. Eso es todo. Así que eso es lo que están haciendo los rusos. Y es una estrategia brillante. ¿Por qué no pensaron en esto antes? Eso es algo que deberíamos preguntar. La próxima vez que esté en Moscú, voy a hacer esta pregunta directamente. ¿Por qué no hicieron esto antes? Because the war didn't happen in West Asia to see what's going on. Porque al ver lo que ha pasado con la guerra en Asia Occidental, han ocurrido muchas cosas. Yo diría que ambas guerras han contribuido mutuamente. La guerra en Asia Occidental a la guerra de Ucrania y la guerra de Ucrania a Asia Occidental. Por eso lo mencionaste, lo dijiste. Todas son la misma guerra. Sí, por eso están aprendiendo unas de otras. Yeah, that's why they're learning from each other. Against these two top enemies, civilization states. Supongo que estos dos principales enemigos, estados civilizatorios, Rusia e Irán, miembros de los BRICS, miembros de la OCE, miembros de la integración de Eurasia, era más que evidente incluso antes del 28 de febrero. Ahora está clarísimo para todo el mundo. Por eso siempre digo que no puedo contener la risa cuando veo a esos supuestos analistas políticos estadounidenses de sillón que acaban de descubrirlo. Las palabras conectan. Menuda panda de idiotas. Sam, Neil, téngame. I'm sorry, I gotta go. Obrigado. Unfortunately. Exatamente. I have to. Tengo que. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por estar hoy conmigo.
today. My Great pleasure, connecting. my enormous pleasure. My El enormous placer pleasure. es enorme. Continuing El placer es enorme. tracking, Seguiremos en contacto. yeah, Sí, I se me gave ocurrió one una name imagen a la que le tengo un cariño especial. El gato muerto, el gato del memorando de entendimiento, es como Ulises en una balsa, en medio de un océano embravecido bajo la ira de Poseidón. Pero el gato muerto sigue ahí, en la balsa, y no está en el fondo del Mediterráneo. Eso significa que el gato muerto sigue vivo. This means that that cat is still alive. Yeah. Good. Bien, gracias, Pepe. Gracias. Obrigado. Grisnam, Iskri, Ras, Dasistel, Antui. Continua. Todos vosotros. A luta Use the Stetson in death, going to Claro Dios. Adiós. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.